El día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición y la relación en plantas. Con respecto a la nutrición, nos preguntamos cómo es que las plantas obtienen su alimento. A las plantas se les conoce como organismos autótrofos. Esta palabra proviene de dos vocablos: auto, que significa uno mismo, y trofos, que significa alimento. Quiere decir que la planta es capaz de elaborar su propio alimento, pero esto lo hace a través de una reacción química llamada fotosíntesis, la cual también proviene de dos vocablos: foto, que significa luz, y síntesis, que significa acumulación. Eso quiere decir que la planta, en algún lugar de sus órganos, específicamente en las hojas, acumula la mayor cantidad de luz posible para que pueda elaborar su propio alimento. La reacción química que representa la fotosíntesis es la siguiente. La planta absorbe agua y dióxido de carbono del medio ambiente. También absorbe luz. Una vez que ha obtenido estas tres cosas, puede ocurrir la reacción química, a partir de la cual la planta elabora su propio alimento, que lo vamos a llamar glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Como producto de desecho, la planta también libera hacia el medio ambiente oxígeno, el cual nos sirve a todos nosotros, los seres vivos. Eso es, en palabras sencillas, la fotosíntesis, pero no nos olvidemos que no es la única reacción que ocurre en el interior de las plantas. Así como hace fotosíntesis, también realiza otro proceso contrario llamado respiración. Recuerda que todos los seres vivos respiramos y las plantas también son seres vivos, pero en la respiración ingresa oxígeno a la planta y sale liberado dióxido de carbono. Es totalmente contrario a la fotosíntesis, porque en la fotosíntesis ingresaba dióxido de carbono y salía oxígeno. Entonces, ¿la planta puede hacer las dos cosas? Sí, puede realizar ambas cosas, solamente que en cantidades la planta realiza la mayor parte del tiempo su fotosíntesis y el otro restante realiza respiración. Vamos a ponerlo en cantidades, sería un 90% de fotosíntesis y sería un 99% de fotosíntesis y solo un 1% de respiración. Algo adicional que realiza la planta es el proceso llamado transpiración. Quiere decir que la planta también elimina exceso de agua. De repente los pelos absorbentes que están en la raíz absorbieron muchísima agua y eso no es bueno para la planta. Entonces ella también elimina un exceso de agua a través de un proceso llamado transpiración, que también lo podemos llamar sudoración de la planta. ¿Ya? Por aquí tenemos tres definiciones distintas acerca de lo que es la fotosíntesis. Veamos. Dice: la fotosíntesis es la formación de moléculas complejas utilizando moléculas simples. Observemos nuestra ecuación. Formación de moléculas complejas, por aquí está. Esta es la molécula compleja y a simple vista podemos darnos cuenta de eso. Las moléculas simples son el agua y el dióxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia? Su nombre lo indica. Esta es una molécula simple porque tiene poca cantidad de átomos. Esta también. Pero esta es una molécula muy compleja por tener gran cantidad de átomos. Entonces sí, es correcto. Se forma una molécula compleja llamada glucosa utilizando moléculas simples que son el agua y el dióxido de carbono. Otra definición nos dice que la fotosíntesis es la transformación de savia bruta en savia elaborada, y nos dan dos palabritas: filema y floema. También te decía que la planta absorbe estas dos cosas del medio ambiente. El agua ingresa a través de la raíz y tiene que subir por el tallo para que llegue hasta la hoja. Pero en el interior del tallo, no te olvides, hay dos vasos, ¿ve? Llamados vasos conductores. El vaso conductor que lleva agua y dióxido de carbono, agua y sales minerales, es llamado xilema. Repito,
El vaso conductor que lleva agua y sales minerales se llama xilema. Por lo tanto, a esa sustancia del agua con las sales minerales las vamos a llamar savia bruta. Una vez que ha llegado a la hoja de la planta esa savia bruta y también en la hoja encontramos luz, ocurre la reacción. Y de esa reacción se elabora la glucosa, a la cual ahora la voy a llamar savia elaborada. Sencillo, el término elaborado viene porque justamente se elaboró, se formó en el interior de la planta esta sustancia. Repito, esta sustancia no se puede quedar en la hoja. Este alimento, esta savia elaborada, tiene que ser distribuida hacia todas las partes de la planta y se distribuye a través de otro vaso conductor llamado floema. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se llaman las sustancias simples que absorbe la planta por la raíz? Se llama savia bruta y son el agua y el dióxido de carbono. ¿Por dónde se conducen? Por un vaso conductor llamado xilema. ¿Qué elabora la planta? Elabora su alimento llamado glucosa o también llamado savia elaborada, lo cual tiene que ser distribuido a todas las partes de la planta a través de otros vasos conductores llamados floemas. ¿Ya? Sencillo, ¿ve? Por último, nos dice que la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía calorífica se transforma en energía química. Observemos. La energía calorífica o energía luminosa. Miremos aquí, sí, en realidad a la planta está ingresando energía calorífica y luminosa. Esta energía, al mezclarse con estas sustancias químicas, provoca una reacción y se transforma en esta sustancia llamada glucosa. Ya lo estoy repitiendo varias veces, no te olvides. Esta glucosa contiene energía. Es una forma de energía, es una energía química que le sirve de alimento a la planta. Entonces es correcto, hay una transformación de energía luminosa en energía química llamada glucosa. ¿Ve? En eso consiste la nutrición de las plantas. Mira, repetimos, la planta realiza 3 procesos: fotosíntesis, respiración y transpiración. Pero, ¿cuál de estos 3 procesos le sirve para nutrirse a la planta? Es la fotosíntesis, ¿verdad? Es el proceso por el cual la planta elabora su propio alimento. Veamos de manera más detallada este proceso fotosintético. Paso por paso. Las etapas de la nutrición, o dicho también, las etapas de la fotosíntesis son 5. Lo primero que tiene que hacer la planta es absorber. ¿Qué tiene que absorber? El agua y las sales minerales, ¿verdad? A través de la raíz. Pero para eso, en la raíz de la planta encontramos pelos absorbentes, que son los encargados de absorber el agua y las sales minerales. Una vez que ya los pelos absorbentes han absorbido el agua necesaria, lo van a transportar por el tallo hasta la hoja a través de un vaso conductor, del cual ya sabes su nombre. ¿Cómo se llamaba? Xilema. Y lo estás observando muy detenidamente por acá. Este es el xilema, ¿ve? Y me tiene una flechita hacia arriba. Quiere decir que hacia arriba están subiendo, voy a redundar, están subiendo el agua y las sales minerales para que puedan llegar hasta la hoja de la planta. Pero aquí ocurre lo siguiente. De repente la planta ha absorbido mucha agua y no necesitamos tanto. Entonces, ¿qué hacemos con el exceso de agua? Lo eliminamos. La planta empieza a transpirar, a eliminar exceso de agua a través de un proceso llamado evaporación. Nosotros no miramos las gotitas de la planta cuando está sudando, ¿verdad? No las vemos porque en realidad se evapora rápidamente, se convierte en agua en estado gaseoso y es liberado hacia el exterior a través de unas estructuras llamadas estomas. ¿Dónde se encuentran los estomas? Miren por aquí. Esta es la hoja de una planta. La hoja tiene 2 caras.
La cara a la que le llega luz se llama haz y la cara a la que no le llega luz se llama en vez. En el en vez de la hoja encontramos de manera microscópica como unos ojitos que tiene la planta. Esos ojitos son llamados estomas y estos ojitos se abren para permitir la salida de agua de la planta. También se abren para permitir el ingreso de dióxido de carbono y también se abren para permitir la salida de oxígeno. Cuando no ingresa nada ni sale nada de la planta, estos estomas estarían cerrados. ¿Ya? Son muy importantes, no nos olvidemos. Listo, se evaporó el exceso de agua, nos quedamos con lo suficiente, nos quedamos con el agua, con el dióxido de carbono que ahora también ingresa por los estomas de la planta y tanto el agua como el dióxido de carbono tienen que llegar hasta una parte de la planta llamada cloroplastos. La planta es de color verde gracias a la presencia de estas estructuras. La planta es de color verde porque posee cloroplastos y los cloroplastos poseen en su interior una sustancia de color verde llamada clorofila, la cual es la encargada de provocar este proceso llamado fotosíntesis. ¿Ven? Por ejemplo, por aquí, en los tilacoides del cloroplasto se encuentra la clorofila. Por esa razón nuestra planta es de color verde, pero eso no es su objetivo principal. El objetivo principal del cloroplasto es permitir que ocurra la fotosíntesis. Listo. Ocurre la fotosíntesis, la planta elabora su propio alimento y también elimina oxígeno y vapor de agua a través de los estomas. La última etapa es la respiración. Como te decía hace un momento, la planta también necesita respirar y a través de ello elimina dióxido de carbono y absorbe oxígeno, pero la respiración ya no lo hace por los cloroplastos, sino que lo va a realizar a través de otra estructura llamadas mitocondrias, que se encuentran en el interior de las células de las plantas. ¿Ya? Listo, ocurrió la fotosíntesis, la planta tiene su alimento. Ese alimento no se puede quedar en el interior del cloroplasto, sino que tiene que ser distribuido hacia todas las partes de la planta. Y ya sabes eso, es distribuido a través de un conducto conocido como floema. Listo, la planta se alimentó. ¿Ve? Aquí podemos ver los mismos procesos en numeritos. Ahora te toca a ti, tú me vas a ayudar. El número 1 me indica que vamos a empezar por el número 3, que sería lo correcto. Miren, ¿ve? Aquí la raíz posee esos pelos absorbentes. Los pelos absorbentes están absorbiendo agua y sales minerales. Ese agua y sales minerales están subiendo por el xilema. Suben y llegan hasta la hoja. Pero en la hoja nosotros encontramos a los cloroplastos. Los cloroplastos permiten la reacción química llamada fotosíntesis. Para eso también ha tenido que ingresar el dióxido de carbono, ha tenido que ingresar la luz, el agua que ha llegado a través del xilema y ya tenemos todo lo necesario para que ocurra la fotosíntesis en el interior de los cloroplastos. Ocurre esta fotosíntesis y sale liberado oxígeno hacia el medio ambiente y también el propio alimento de la planta que sería la glucosa. Ese alimento tiene que regresar por otro vasoconductor llamado floema, el cual se encarga de llevar el alimento hacia todas las partes de la planta. Y listo, así ocurre la fotosíntesis. Ahora veamos cómo es que se relacionan las plantas. Acabamos de hablar de cómo se nutren, pero también son seres vivos y los seres vivos cumplen 3 procesos: la nutrición, la reproducción y la relación. Hemos hablado de la nutrición, ahora hablaremos de la relación. Las plantas se relacionan recibiendo información del medio ambiente y respondiendo a esa información. Es decir, cuando hablamos de una relación tenemos que hablar de un estímulo que genera una respuesta en el ser vivo. En este caso, genera respuestas en la planta.
Hay tres formas en las cuales las plantas se relacionan. Un proceso llamado tropismo, nastia y adaptación. Tropismos. La palabra tropismo significa crecimiento. La planta se relaciona con el medio ambiente creciendo, respondiendo a determinados estímulos. Por ejemplo, miren por aquí. El tallo de la planta crece en dirección a la luz. Si no hubiera luz, no habría crecimiento del tallo. Entonces, voy a utilizar puros términos. El término foto significa luz. Este sería el estímulo. Este estímulo provoca una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? El crecimiento de la planta. Acá dice crecimiento, ¿de acuerdo? Porque tropismo es crecimiento. Entonces, el tallo de la planta crece favorablemente o en dirección hacia la luz. Tiene fototropismo positivo. Pero si analizamos la raíz crece en una dirección contraria a la luz. Crece escondiéndose de la luz. Por lo tanto, la raíz tendrá un fototropismo negativo. ¿Ya? Por este otro lado, observemos bien, mira, también tenemos el tallo y tenemos la raíz. En el tallo no crece en dirección a la tierra. El tallo crece en dirección contraria a la tierra. Por lo tanto, el prefijo para tierra es geo. Geotropismo, allá, crecimiento, pero este geotropismo es negativo porque crece en dirección contraria. Geotropismo negativo del tallo. Es decir, tiene un crecimiento que va en contra de la tierra, en dirección opuesta a la tierra. En cambio, la raíz sí tiene un geotropismo positivo, porque la raíz sí crece en dirección a la tierra. La raíz sí crece hacia la tierra. ¿Observa? Entonces la raíz sí tendrá un geotropismo positivo. Significa que crece en dirección a la tierra. ¿Ves? Sencillo. También hay plantas, como la enredadera, que crecen en la dirección de una estructura que las pueda tocar. Por ejemplo, la enredadera encuentra alguna estructura que la toca permanentemente y crece tocando esa estructura. El término tigmo significa tocar. Crece en dirección a algo que la pueda tocar. Si no hay nada que la pueda tocar, entonces la enredadera no seguiría creciendo. ¿Ya? Sencillo, ¿ve? Es la forma en la que las plantas responden hacia el estímulo luminoso, hacia el estímulo de la tierra, hacia un estímulo de que algo la pueda tocar o hacia un estímulo acuático. ¿Ya? Por otro lado tenemos las nastias. El término nastia significa movimiento. Entonces, ¿las plantas se mueven? Sí, hay determinadas plantas que lo hacen de manera muy evidencial. Por ejemplo, esta es un girasol. El girasol tiene una fotonastia. Significa que esta plantita, cuando hay presencia de luz, abre sus pétalos. Pero cuando hay ausencia de luz, cierra sus pétalos. Entonces se movió la planta, ¿verdad? Abrió sus pétalos y cerró sus pétalos, dependiendo de la presencia de luz. El girasol tendrá fotonastia positiva. Significa, tiene un movimiento que responde a la luz. Otras plantas tal vez no lo tengan, pero el girasol sí lo tiene. Otra plantita bastante famosa es la llamada resentida. A esta plantita que tiene sus pétalos abiertos, cuando le tocamos, inmediatamente cierra sus pétalos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene una tigmonastia, porque se movió con la presencia de algo que la pueda tocar. ¿Recuerdas que tigmo significaba tocar? Esta particularidad también la tiene esta plantita.
Tal vez otras plantas no lo puedan hacer, pero la resentida sí tiene una ticmonastia. Por otro lado y por último tenemos las adaptaciones, que son formas en las que algunas otras plantas se relacionan o se adaptan al medio en el que viven. Por ejemplo, el ichu es la única plantita que ha logrado adaptarse a sobrevivir en un lugar muy frío y seco, de tal manera que sus hojas han tenido que transformarse en hojas aciculadas o también podemos llamarlas hojas alargadas y delgadas. Estas hojitas realizan fotosíntesis en menor cantidad, pero pueden sobrevivir. Además, las puntitas o los filamentos que tengan sus hojas le permiten poder absorber menor cantidad de agua posible porque vive en un lugar seco. Y también le permite poder realizar su fotosíntesis sin la presencia de mucha agua y permite sobrevivir al frío. Cuando observemos una plantita en un lugar muy frío, vamos a observar sus hojas muy puntiagudas, ¿ya? Entonces, este ichu se ha tenido que adaptar, ¿ve? De repente hace millones de años atrás era una planta con unas hojas de esta forma. Pero como le han llevado a vivir a un lugar muy seco y muy frío, ha tenido que transformar sus hojas en hojas puntiagudas. Eso es una adaptación que ha realizado esta planta para poder sobrevivir en este medio. Con la yareta ocurre lo mismo. El cactus. El cactus también es una transformación. Esta parte verde y gruesa de la planta es el tallo. A veces nos confundimos y le decimos que esto es la hoja. No lo es. Es el tallo. Y sus hojas, que deberían ser de esta forma, se han tenido que transformar y convertirse en espinas para impedir que la planta pierda agua. Entonces, estas plantas son capaces de poder sobrevivir a un lugar muy cálido y poder vivir sin mucha agua. El cactus es una planta representativa del desierto, donde no encontramos ni agua y hay mucho calor, y ha tenido que adaptar algunas partes de sus estructuras para poder sobrevivir a este medio. ¿Ven? Entonces, son las respuestas que tiene la planta frente a los estímulos que encuentra en el medio externo. Eso es la relación en las plantas. Las plantas también se pueden relacionar porque son seres vivos, pero a diferencia de los animales que se relacionan con otros seres vivos, las plantas se relacionan con su medio ambiente. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.